Ok, bienvenidos a lo que es la clase de barra curva. Abrí acá Paint por cualquier cosa, ¿verdad? Para llevar ahí nuestros dibujitos y analizar un poco más, porque acá está bastante resumido, ¿verdad? Pero de repente si alguna cosita, alguna multiplicación, algún ángulo no estamos viendo, nos movemos nomás acá y dibujamos un poco más desglosadamente hablando, ¿verdad? Bueno, como les mencioné recién, este es el taller del 2018, ¿verdad? Era un solo ejercicio, calcular el giro relativo en el nodo 4 de esta estructura, que tiene una combinación de barras rectas y una barra curva, y la única carga externa que tiene esta estructura es agua en esta parte, ¿verdad? O sea, desde acá hasta toda esta partecita. Obviamente vamos a suponer que el agua no entra acá, ¿verdad? La carga del ejercicio es solamente hasta aquí, ¿sí? Toda esta zona donde tenemos marcada esta altura. Y la otra, no sé si complicación sea la palabra, pero lo otro que podemos ver en el ejercicio es que como efecto impuesto, ¿verdad? Recordando un poco lo que fue la clase anterior, tenemos estos dos resortes, ¿verdad? O estos dos apoyos elásticos. No tenemos ningún acortamiento, ninguna temperatura. De hecho que por los datos nos damos cuenta, ¿verdad? Que no hay nada de eso que vimos, nada de Q sub cerito, ¿verdad? De la Qcita chica. Solamente tenemos una carga externa importante que es agua y los apoyos elásticos, ¿verdad? Que ya como vimos la clase anterior, al final vamos sumando. Esta era la presentación de los datos de este ejercicio, ¿verdad? Ya daba las inercias de las barras, no nos daba la sección, ¿sí? Nos daban centímetros a la cuarta. Sabemos muy bien que cuando cargamos en Scilab estamos trabajando en sistema internacional, así que todo vamos a pasar a metro a la 4, ¿verdad? Y luego tenemos el módulo de elasticidad, tenemos la rigidez de nuestros apoyos, que como ven son apoyos lineales. Y el dato adicional que tenemos para este ejercicio es el ancho de carga sobre las barras. ¿Qué significa eso, mejor dicho? Nosotros hasta lo que es primer parcial estamos, o sea, en la práctica, ¿verdad? Veo que en la teoría ya desarrollan piso plano para el primer parcial, creo. Pero en la práctica nosotros trabajamos solamente con pórtico plano. Pero ustedes saben que el agua es algo volumétrico, ¿verdad? No es que está plano. Entonces nosotros lo que hacemos para simplificar y poder seguir trabajando como un pórtico es que el ancho de carga, es decir, la profundidad que tiene esta estructura, profundidad le llamo a entrante a nuestra pantalla, digamos, o saliente a la pantalla en ese plano, ¿verdad? En el plano Z, tenga una dimensión de 1 metro. Entonces todo lo que hagamos para pasar de volumen a lo que es el plano, ¿verdad? Vamos a multiplicar por 1, pero esa es la razón por la cual estamos pudiendo trabajar con agua en un pórtico plano, ¿verdad? Eso es muy importante. Y lo que les pido es que cualquier duda que tengan en cualquier diapositiva me consulten, ¿verdad? Para no avanzar a la siguiente sin responder la duda en esa diapositiva. Ok, en este año teníamos una petición en el enunciado muy importante, de hecho, que hablaba de considerar solo las deformaciones por flexión. Nosotros sabemos desde la clase 3 aproximadamente que veníamos hablando del cálculo del desplazamiento en sí, que nosotros consideramos las deformaciones por flexión y por axial, ¿verdad? En la cortante ya despreciamos luego porque su trabajo es completamente despreciable. El desplazamiento causado por la cortante es nada en comparación a lo que es la flexión y el axial. Pero este ejercicio en particular, además, como una forma de ayudar, según nosotros, pedía solamente considerar las deformaciones por flexión, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que cuando yo trabaje voy a no calcular la normal en ningún momento, no utilizarla, ¿sí? Y eso va a representar también una variación en lo que es mi código, ¿verdad? En el número de componentes, y eso vamos a ver, ¿verdad? Según nosotros, esto era una ayuda para las personas que rindieron ese año, pero creo que se confundieron mucho, con más razón, por si este año salga, ¿verdad? Algo como esto, hay que ver dónde está la variación y qué es lo que se reduce, ¿verdad? De hecho que si ven los datos, no da el área de las barras, que es lo que necesitaríamos si estuviésemos trabajando con el esfuerzo axial, da solamente lo que son las inercias, ni siquiera da la sección, o sea, yo no puedo ni siquiera calcular el área de esas barras, ¿sí?
Bueno, en fin, creo que todos estamos de acuerdo con el estado real, que son estos datos que nos daba el ejercicio, ¿sí? Como nos pedía el giro relativo en el nodo 4, nuestro estado virtual va a ser otra vez un par, porque estamos hablando de un giro relativo, un giro en un apoyo intermedio, ¿sí? Como nosotros vinimos realizando un ejercicio que ya pedía un giro relativo, en esta parte supongo que no vamos a tener mucho problema, ¿sí? Porque es el mismo par de cargas con el que veníamos trabajando. Las reacciones. Ok. Nosotros siempre acostumbramos a descomponer lo más que se pueda la estructura porque a la hora de hacer nuestros cortes nos da como una libertad desde dónde empezar nosotros el corte, podemos elegir, ¿verdad? Ustedes pueden trabajar, por ejemplo, solamente con las reacciones externas si desean, pero a mi parecer me era más fácil de esta manera desglosar también la parte interna acá, ¿verdad? Como romper esta unión rotulada entre esas dos barras, ¿verdad? Recordar siempre no romper barras que son continuas porque eso implica un momento interno que agrega una reacción nueva a calcular y no va a simplificar mi cálculo, va a empeorar, ¿verdad? Entonces, en lo posible, si a ustedes les parece más fácil por algún motivo, ok, pero en lo posible no rompan barras, ¿sí? Ok, empecemos. ¿Cómo empieza nuestro Scilab? Siempre CLC, siempre clear. De hecho que en los exámenes las primeras dos líneas son el nombre y la cédula, ¿verdad? Nosotros vamos a estar mandándoles un documento más o menos para que se interioricen de cómo nosotros entregamos las cosas y vayan preparando ya sus esqueletos, ¿verdad? O sea, sus esqueletos digo porque arriba tienen que poner el nombre y la cédula más, ¿verdad? No es así que el esqueleto nosotros les proveemos, ¿verdad? Que ya es el esqueleto que ustedes tienen en el aula virtual y a eso simplemente se le agrega lo que es la cédula y el nombre arriba. Bueno, después tenemos el número de barras, que ustedes saben es un dato, nunca desordenen sus barras y sus nudos, por favor, respeten siempre eso. Número de reacciones 6 en mi caso porque decidí romper también la parte interna, ¿sí? Número de hipótesis reales 1, solamente lo que es la carga del agua. Hipótesis virtuales 1, nos pide un solo desplazamiento. Y el número de componentes en este caso va a ser 1 porque estamos trabajando solamente con la flexión, ¿sí? No estamos teniendo en cuenta el esfuerzo axial, entonces tenemos una sola componente. Ok, la primera parte que vamos a revisar es la matriz A. Vamos a vernos en el orden en el que ustedes resolverían el ejercicio, ¿verdad? No necesariamente, voy a entrar un ratito acá, en el orden en el que está nuestro Scilab, que nosotros sabemos que después de esta partecita viene la parte de la geometría de las barras y todo eso, pero vamos a vernos por el orden que según yo es más entendible, ¿verdad? Que fue lo que fuimos desglosando clase a clase. ¿Cómo hacíamos nuestra matriz A? Hacíamos nuestras ecuaciones tanto en el sistema como en las barras que nos parece, ¿verdad? Veo que muchos compañeros de repente me escriben porque resuelven el ejercicio y resuelven con otras ecuaciones. Tiene que salirle lo mismo a todos, ¿verdad? Salirles lo mismo a todos, por más de que usen otras ecuaciones. Y no se olviden de respetar estas ecuaciones que usaron para la matriz A, para la matriz B y la matriz B sub 0 siempre, ¿sí? Yo, Betina, elegí primero trabajar en el sistema y con una sumatoria de momentos en 1, dado que ahí podía trabajar con lo que era X5 nada más, porque al estar acá estas dos fuerzas Ceausescu y la X6 también, ¿verdad? Entonces tengo 4X5 positivo por la convención que nosotros tomamos y eso se carga en A, ¿verdad? Con eso X5 poquitito. Ahora como ya tengo X5 puedo hallar X1 con una sumatoria de fuerzas en Y, X1 más X5, ya tengo 2 de las 6 incógnitas, ¿verdad? Tenemos bastante menos incógnitas que en la clase anterior. Cargamos eso en la segunda fila de A, genial. Sumatoria de fuerzas en Y, vamos a pasar a nuestra barra 1, 2, 4, ¿sí? X1 más X3, cargamos eso, ya tenemos 3 de las 6 incógnitas. Sumatoria de momentos en 4, ¿verdad? Que es aquí arriba, ¿verdad? No salió mi nodito, pero es acá. Le tenemos trabajando a X1 y a X2, ¿sí? Y hacemos la relación que justo es 4 y 4, ¿verdad? O menos 4 y 4. Cargamos eso. Ya nos faltan simplemente 2 incógnitas. En la 1, 2, 4 voy a hacer una sumatoria de fuerzas en X. X2 menos X4.
Y voy a pasar a la barra 3 porque me falta la X6, ¿sí? La X6, X4 más X6, súper bien, ¿verdad? Entonces con eso ya cierro lo que es esta matriz A. Fíjense, es muchísimo más fácil que el ejercicio pasado porque tiene menos incógnitas, es una estructura de hecho mucho más chiquita que la que nosotros estábamos trabajando en clases anteriores. Y fíjense que la existencia de esta barra curva hizo así cero diferencia porque estábamos trabajando con las reacciones, ¿sí? Que son puntuales, ¿verdad? No molestan mucho. Ahora sí, si nosotros vemos cómo va a quedar nuestra matriz B, si ya está más fea la cosa, ¿verdad? Y en esta parte es donde empieza a involucrarse lo que es la carga distribuida sobre nuestra barra curva y que es que hace todo el show dentro de nuestro ejercicio, tanto acá como a la hora de hacer los cortes y calcular los esfuerzos, ¿verdad? Que es, básicamente eso es todo nuestro ejercicio, ¿verdad? Bueno, esto es como tiene que quedar nuestra matriz B que vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero aquí sí lo importante son los parámetros auxiliares, ¿verdad? En las clases anteriores nosotros teníamos el número de divisiones, ¿verdad? Que yo les había hablado, que nosotros para mostrarles los ejercicios a ustedes dejamos en 10 o en 5, pero en el examen y en el esqueleto suele estar 50 o 100, ¿verdad? Mientras más divisiones, más correcto o más preciso, en realidad es la palabra, nuestro cálculo. Y ese que era nuestro número de divisiones. Pero ¿qué pasa ahora? Ese, recuerdan que era el parámetro, ¿verdad?, que nos ayudaba a las divisiones en una barra recta. O sea, nosotros teníamos una barrita recta y ese era lo que determinaba estas divisiones. O sea, no está tan recta mi barra, que digamos, ¿verdad? Pero imagínense, hoy estoy con el pulso horrendo. Imagínense que es súper recta y estas son nuestras divisiones. ¿Qué pasa ahora? Nosotros tenemos una barra curva. Entonces, como se imaginarán, nosotros para poder hacer el número de divisiones de nuestra barra curva vamos a tener que involucrarle al ángulo, ¿sí? Al ángulo. Entonces, fíjense que aparte de tener nuestra división para nuestras barras rectas, le vamos a agarrar a ese sí. ¿Por qué? Porque ese es un número de divisiones entre 0 y 1 bastante genérico, pero vamos a multiplicar por pi. ¿Por qué por pi? El porcentaje pi es como se escribe en Scilab el parámetro pi, ¿verdad? Pero, ¿por qué por pi? Porque nuestra es una semicía nuestra barra curva, ¿verdad? Entonces tiene 180, recordamos nuevamente en Scilab trabajamos en radianes, pititi patata, pero bueno, básicamente esta t, ¿qué es lo que hace? Hace lo mismo que hacía nuestra s, pero va dividiendo, sectorizando nuestra barra curva por los diferentes ángulos, ¿sí? Esto en realidad le llama t, ¿verdad? Este paso o estas divisiones le llama t, ¿sí? Y depende del ángulo total y el paso S ya que nosotros habíamos creado para nuestras barras rectas, ¿sí? Asumo que todos estamos de acuerdo con eso. Ok. La primera ecuación que nosotros teníamos era la sumatoria de momentos en uno del sistema. O sea, así, súper fuerte, luego ya entramos, ya está nuestra barra curva, ya está el agua ahí. ¿Cómo nosotros vamos a trabajarle a esto, ¿verdad? Lo primero que vamos a tener que sacar es esto que yo le llamo P, ¿verdad? Que es la ecuación que simboliza la presión del agua en un punto, ¿sí? En un punto dado de nuestra semicircunferencia, ¿sí? Acá abajo, esta ya es la ecuación resumida, acá abajo tenemos de dónde salió esto, ¿verdad? Y vamos a observar y vamos a ver. Antes de ver la ecuación en sí, ¿qué nosotros sabemos que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos agua o tenemos algún otro elemento u otra carga, ¿verdad?, que implique un peso propio, ¿verdad? Nosotros vamos a tener el peso propio del agua, nosotros usamos 10 kN sobre metro cúbico, ¿verdad? Puede ser el peso de un terraplén, de tierra, puede ser el peso de alguna otra cosa, ¿verdad?, algún otro líquido, lo que sea. En este caso estamos trabajando con agua, por eso el gamma va a ser 10. Pero recordando nuevamente lo que estaba en nuestro enunciado, el ancho de carga de esta agua es 1 metro. O sea, entrante en nuestra pantalla es 1 metro. Por eso nosotros vamos a trabajar con D, ¿sí?, que va a ser 10 por 1, ¿verdad? Gamma por 1, y ahí ya vamos a tener en kilonewton sobre metro cuadrado, ¿sí?
Y bueno, nosotros ahí ya tenemos lo que es kilonewton por metro cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer para dejar como una carga lineal, que es una carga de presión, es multiplicar por la altura a la que está esta carga. El problemita que tenemos es que no es como esta barra recta, por ejemplo, o que no es recta solamente lo que determina, sino que está horizontal. Entonces cada sección de esta barra está cargado por esta carga distribuida, que es igual en todos los puntos, ¿verdad? 20 kilonewton sobre metro. O lo mismo, nosotros sabemos, tenemos una barra vertical, la presión va a ir creciendo de esta manera, ¿verdad? Un crecimiento lineal. Aquí no necesariamente, ¿verdad? Cada vez tenemos más profundo esto, pero tenemos curvo otra vez. O sea, claramente desde que empezamos el ejercicio sabemos que nuestra religión va a ser ese ángulo, ¿verdad? Todo va a pasar en torno al ángulo que tenga esta barra, ¿sí? Entonces, tenemos que ver nomás cómo parametrizar esta P en esta barra curva. Y indistintamente ustedes pueden poner la P acá o la P hacia acá, ¿verdad? La ecuación les va a dar lo mismo de acuerdo a cómo ustedes preparen su ecuación, digamos, ¿verdad? Ustedes van a ir haciendo el recorrido que ustedes definan. Yo generalmente hago acá por facilidad, ¿verdad? Me parece más fácil, pero ustedes pueden probar a hacer de acá abajo. Les tiene que salir una ecuación un poquito diferente, pero al final, al meter el parámetro como nosotros parametrizamos, digamos, va a dar lo mismo, ¿sí? Ok, entonces lo que yo estoy buscando es una altura genérica en función a este ángulo θ, ¿sí? Lo que sabemos sí o sí de esta altura genérica es que por lo menos va a tener un 2 enfrente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi barra curva ya empieza luego a los 2 metros de profundidad. O sea, el primer punto sí o sí ya tiene que tener un 2. O sea, por eso acá multiplicamos 10 kilonewton sobre metro cúbico por el ancho de carga, que era 1. Dejamos 10 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Y cuál es la altura a la que tengo que multiplicar? 2. 2 más algo, ¿verdad? Más y para recorrer todo esto. Y el último punto es 4. 2 más 4. ¿Verdad? Ok, sabemos que el primero es 2, el último es 2 más 4, o sea 6. Pero ¿cómo parametrizamos eso? Ponemos la P en un lugar para nada, ¿cómo se dice esto? Tiene que ser un lugar genérico, no pueden poner, por ejemplo, acá en el medio, ¿verdad? Vamos a poner acá. ¿Y cuál es nuestra altura? Nuestra altura es esta cosita chiquitita que tenemos acá, ¿verdad? Que si ustedes se dan cuenta y lo usamos al ángulo, esto es el radio de nuestra semisilla, y esto que está acá es radio también, ¿verdad? Radio por coseno, ¿sí? Entonces, esta distancia pequeñita, esta alturita, esta profundidadcita va a ser igual al radio menos el radio por coseno, ¿sí? Espero que eso se entienda. Si no se entiende, me interrumpen nada más, porque esa es la manera en que nosotros vamos a ecuacionar esta presión del agua dentro de nuestra barra curva, ¿sí? 2 metros sí o sí va a tener, más el radio menos el radio por coseno para tener esta alturita, ¿sí? Y acá se me quedó así la ecuación porque el radio es 2 metros nomás coincidentemente, ¿verdad? Entonces es 2 más 2, 4, menos radio por coseno de θ. ¿Podía dejar 2 más r menos r? Claro que sí. Claro que sí. De hecho que yo tengo que definir la r en algún punto de mi código si es que voy a llamarla la r, ¿verdad? Al empezar la geometría de las barras yo ya le defino la r antes siquiera de definirle a cualquier otra cosa, ¿verdad? Para poder trabajar con r en todo momento. ¿Por qué hice este 2 más 2 acá? Porque en ese momento quise, ¿verdad? Pero podía haber dejado 4 más r menos r por coseno de θ, ¿sí? Entonces, fíjense la ecuación cómo queda, carganza y la queda. Este 10 en realidad yo le dejé acá, no hay por qué, ¿verdad? Pero es este 10 que está acá, por d, ¿verdad? 10 por 4, que es el 2 más r, menos r por coseno t, ¿sí? Nuestra θ es nuestra tensile lap, que era esta t que definimos acá, ¿sí? Entonces, con esta ecuación de la presión nosotros vamos a trabajar en todo momento en el ejercicio, así que necesito que esta ecuación se haya entendido súper bien, porque a partir de ahora en el ejercicio ya vamos a llamarle P y después consecuentemente diferencial P, ¿verdad? Cuando multipliquemos ya por el área θ. Pero esta ecuación tiene que estar clarísima para ustedes. Espero que esté clarísima o que me pregunten si es que no. Profe, Sí. entonces consideramos gravedad 10.
Sí, pero nosotros les damos luego casi siempre el dato de cuánto consideran el peso del agua, el peso específico. Y vamos a considerar 10 kilonewtons sobre metro cúbico, ¿sí? Generalmente en casi todos los ejercicios, espérenme que voy a poner en ahorro energía. Ahí está. En casi todos los ejercicios nosotros consideramos 10, por eso, ¿verdad? Así que no se preocupen, es un dato del ejercicio y se considera gravedad 10. Dale, profe, gracias. De nada. Profe, Sí, esa P entonces en síntesis tiene que estar, digamos, o sea, tiene, su línea de acción tiene que coincidir con el centro, ¿verdad? Puede ser abajo, puede estar hacia abajo, también no hay problema, pero que tiene que coincidir con el centro, digamos, su línea de acción, ¿verdad? así mismo, es porque nosotros sabemos que las cargas de presión son perpendiculares, ¿verdad? O sea, la presión del agua es perpendicular a nuestra barra y cuando una línea de acción es perpendicular a la barra curva o a una curva en realidad siempre pasa por el centro, ¿sí? Entonces siempre cualquiera de estas presioncitas pasa por el centro. Súper. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más tiene alguna dudis antes de pasar? Por favor, sáquense todas las dudis porque falta una semana para el taller y yo estoy más desesperada que ustedes, parece. Súper. Bueno, todos estamos de acuerdo entonces. Genialísimo. Ahora bien, nosotros tenemos que trabajar con el diferencial presión. Esta era nuestra ecuación de presión, pero el diferencial ustedes saben que es la presión por el chiquitito ariecita de ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver en un ratito cómo sacamos ese diferencial presión. Ahora lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo yo voy a trabajar con este diferencial presión, ¿verdad? Para sacar esa sumatoria de momentos en 1. Bueno, lo primero en realidad que les quiero decir es que acá, como ustedes ven, si trabajamos en el sistema, para llegar a la sumatoria de momentos en 1, tenemos lo que hace el agua en la barra curva, el agua en la barra 2 y el agua en la barra 4, ¿verdad? No es que yo me estoy olvidando la barra 2 y la barra 4, sino que le estoy dando más énfasis nomás a la barra 3. Vamos a sacar todo lo que es de la barra 3 y a eso vamos a sumarle algebraicamente lo que sale a la barra 2 y la barra 4. Por eso nos estamos así enfocando y decidiendo la barra 3 y después vamos a sumarle nomás las cosas que nosotros ya conocemos de estática y me consta, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sacamos esta ecuación de momento? Nosotros sabemos que si nosotros tenemos este diferencial presión aquí, ¿verdad? Es esta la distancia que va a ser nuestro bracito de palanca para hacer nuestro momento. ¿Sí? 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 ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, el tema es que esta distancia no es así muy visible fácilmente, ¿verdad? Es una distancia que nosotros tenemos que calcular, pero si ustedes se dan cuenta, esta porcioncita que está acá de este triangulito que se forma es la hipotenusa que multiplicada por coseno nosotros vamos a sacar esta distancia. ¿Pero a qué es igual esta hipotenusita que está acá? Es igual a 4 menos esta x de acá, ¿verdad? Por eso yo tengo acá que el diferencial momento va a ser igual a mi diferencial presión por 4 menos x, que va a ser esta hipotenusita, por coseno de ese ángulo, o sea, diferencial presión por esto, ¿sí? Pero ¿cómo sacamos 4 menos x? ¿Verdad? En realidad lo que necesitamos ahora es esa x. ¿Cómo vamos a sacar esa x? Buenos Aires. Nosotros sabemos que esto es radio, esto es radio, esto es radio. También sabemos que si esto es tita, esto es tita, ¿verdad? Entonces tenemos radio y tenemos tita. Entonces radio por tangente de este ángulo es x, ¿sí? Radio por tangente de tita es x. Y ustedes saben que tangente es seno sobre coseno. ¿Qué hice acá? Simplemente el coseno entró a multiplicar dentro del paréntesis. Entonces queda 4 por coseno de tita menos radio por tangente de tita por coseno de tita. Entonces, podemos simplificar estos cosenos. ¿Todos estamos de acuerdo de cómo sacamos esa ecuación? Okay. Todos estamos de acuerdo entonces. Entonces se nos queda una ecuación así un poquito más lindita, ¿verdad? No tiene ninguna cosa dividiendo, ¿verdad? Porque se simplificó. Diferencial presión por 4 por coseno menos R por seno, ¿verdad? Pero ahora sí hablemos del diferencial presión. Por eso yo le llamaba P nomás a lo que era la presión. Pero el diferencial presión ustedes saben que es este por el área chiquitita acá, que ustedes saben que en vez de ser diferencial S para nosotros, va a ser
radio por diferencial tita, ¿sí? ¿Se acuerdan, verdad, que si nosotros queríamos sacar este segmentito acá chiquitito, era radio por el diferencial del ángulo para sacar este pedacito chiquitito acá, ¿sí? O sea, yo asumo que ustedes vienen así súper bien con estos conceptos, pero igual volvemos a como rememorar, para no decir reexplicar, ¿verdad? Porque sé que de repente si uno no está trabajando con esto, normalmente se le va, ¿verdad? O sea, si ustedes ahora, por ejemplo, me preguntan algo de cálculo 3, esperen que voy a repasar y podamos hablar, ¿verdad? Porque hace muchísimo que no hago nada que tenga que ver con eso. Pero espero que hayan entendido por qué el diferencial P es P por R por diferencial tita. Pueden aprender en memoria, pero no es lo ideal porque tienen que entender lo que está pasando en nuestro ejercicio. Ok, entonces, teniendo en cuenta que el diferencial presión es P por diferencial S y el diferencial S es R por diferencial tita, nosotros sabemos que si metemos eso dentro de esta ecuación y ya le ponemos en forma de integral, ¿verdad? Vamos a tener que, pongo así M1, ¿verdad? Porque les dije que es el momento que causa P, el momento que causa acá y el momento que se causa acá, ¿verdad? O que causa, acá es el agua, ¿verdad? Vamos a trabajar primero con lo que es la barra curva, vamos a escribir todo esto y después vamos a la parte que ya está un poco más conocida para nosotros. Negativo por nuestra convención está haciendo un giro horario. Nuestra integral va a ir de 0, mejor dicho, a 180, ¿sí? O de 0 a pi, mejor dicho, de 0 a pi porque estamos trabajando en radianes, de 0 a pi. P, que era la ecuación que sacamos hace rato, por R, ¿sí? Que viene de acá, por este paréntesis, 4 por coseno menos R por seno, chucu, y nuestro diferencial tita, ¿sí? A esta ecuación que nos tomó sangre, sudor y lágrimas sacar, vamos a sumarle lo que causa nuestro 20 acá en la barra 2 y lo que causa este triangulito en nuestra barra 4, que sí ya es más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a sacar la resultante, que es 20 por 4, y el bracito va a ser 2, también es negativo, menos 20 por 4 por 2, menos 160, espléndido, ¿verdad? Después de trabajar así, sangre, sudor y lágrimas con nuestra barra 3. Y lo que es el triangulito, ¿sí? El triangulito de presiones que tenemos en nuestra barra vertical. Primero tenemos que sacar lo que es nuestra área, ¿verdad? Que va a ser 20 por 2 dividido 2, ¿verdad? 20 acá por 2 dividido 2, tenemos el área de presiones. Y con eso tenemos nuestra resultantecita, que vamos a multiplicar por nuestro brazo, que si se dan cuenta la presión está así. Entonces va a ser un momento positivo y nuestro brazo es 4 más 1/3 de la altura del triángulo, que es 2, ¿sí? Entonces tenemos esto, que es 280 dividido 3, no coloco el número porque es feo y para mantener también lo más posible los decimales bien, ¿verdad? Vamos a dejar nomás en forma de fracción al cargar. Ok, entonces nuestra sumatoria de momentos en 1 va a ser la sumatoria de lo que sacamos en la barra 3, lo que sacamos en la barra 2 y lo que sacamos en la barra 4. Y eso vamos a escribir en formato Scilab. Fíjense la diferencia. Voy a copiar esto y voy a llevar acá. Acá voy a poner. Fíjense cómo escribimos esta integral en Scilab. Escribimos de la siguiente manera. Menos inspline, que ustedes ya saben que corresponde a, esperen que voy a borrar un ratito, voy a recortar porque hay más cositas. Esto nomás es lo que yo quiero que comparemos, ¿sí? Esto es esto, ¿sí? Inspline es la función que integra, negativo por el tema de nuestra convención. El parámetro de integración es lo primero que se pone. El parámetro de integración era t, ¿sí? Nuestras divisioncitas que nosotros hicimos, coma. Luego de definir nuestro parámetro de integración, escribimos la ecuación P por R punto porque sabemos que estamos trabajando con vectores, paréntesis, 4 por coseno de t menos R por seno de t, ¿sí? O sea, esto que está escrito acá en forma de integral, pasamos como una integral en Scilab, ¿sí? Y a eso nosotros le sumamos los otros dos momentos, que eran menos 160 y más 280 dividido 3, ¿verdad? Eso no representa una complicación, digamos. Bueno. Ya empezamos luego con lo más complicado, que era la sumatoria de momentos, así que lo que ven ahora ya no nos va a asustar, ¿verdad? La segunda ecuación era la sumatoria de fuerzas en I en el sistema. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es
proyectar todas las caritas P, ¿verdad? Todos nuestros diferenciales P hacia este eje. Y fíjense, si este es nuestro ángulo tita, este también es tita, ¿verdad? Chiqui, chiqui. Entonces, por coseno es que nosotros tenemos que multiplicar esto para tener una carga. Y si se fijan, la proyección es hacia abajo, por lo que va a ser negativa nuestra integral, ¿sí? Va a ser menos la integral de 0 a pi de P por R por coseno de tita por diferencial tita. R diferencial tita era nuestro diferencial S, ¿verdad? Nuestra areacita de aplicación. P es nuestra ecuación. P no es una carga, es nuestra ecuación de la carga. Y el coseno de tita, que es porque estamos haciendo la proyección de esta Pcita, ¿sí? Y no se olviden, por más de que la barra curva capte nuestra atención por los siglos de los siglos, amén, ¿verdad? De que en la barra 2 tenemos esta carga de 20 que también hace una carga vertical hacia abajo. Entonces, menos 20 por 4 para sacar la resultante, ¿sí? Entonces, eso cargamos acá, menos insplin de parámetro de integración t, p por r, punto por coseno de t, menos 80, que es en este menos 20 por 4. Ok, después ya tenemos una barra, entre comillas, un poco más fácil, ¿verdad? Más que nada porque no tiene la barra curva, ¿verdad? Y tenemos la sumatoria de fuerzas en I, que es otra vez menos 20 por 4, ¿sí? Menos 80. Después tenemos la sumatoria de momentos en 4, recordando que era... La sumatoria de momentos en 4, recordando que era aquí 4. Entonces, ambas fuerzas hacen un momento positivo, ¿sí? Solamente que esta va a ser 20 por 4 por 2. Y esta va a ser la resultante por esta pequeña distancia, que es 1/3 de 2, ¿verdad? Okay. Buenos Aires. Esta parte no creo que sea muy calamitosa para ustedes, ¿verdad? Y la sumatoria de fuerza en X, que solamente me causa este triangulito, que es menos 20 por 2 dividido 2. ¿Verdad? Negativo porque está hacia la izquierda. Y por último, la última ecuación, antes de que nos sangren todos los ojos, ¿verdad? Es la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a lo que hicimos en Y, pero proyectando en el otro eje. O sea, en vez de seno va a ser, en vez de coseno va a ser seno, ¿verdad? Tenemos el ángulo acá, proyectamos para que esté acá, es seno. Y es negativo porque está apuntando otra vez a nuestro contrario, a nuestro sentido positivo, está hacia la izquierda la proyección. Entonces es menos P por R por seno, bla, 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 ¿verdad? Bueno. Esta parte de la matriz B todos comprendimos. Nadie se quedó con alguna duda en alguna parte, así pasamos a lo que es B sub 0. Porque esta parte sí tiene que estar recontra bien, porque no se imaginan, bueno, no, tampoco les quiero asustar, ¿verdad? Pero la parte de hacer los cortes es un poquitito densoji, ¿verdad? Entonces quiero que esta parte se entienda bien y después pasamos a la parte un poquitito más densita otra vez, increíblemente. Profe, ahí R por diferencial tita es porque es por diferencial S otra vez la P, ¿verdad? Así mismo. Y seno por la proyección. Así mismo. O coseno, ya está, gracias. De nada. Profe, Sí. o sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quería cocinar de forma diferente, ¿verdad? Y yo tomé en la barra curva nomás, ¿verdad? O sea, ponerle que yo tomé la parte izquierda y la parte derecha y sin tomar el sistema, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacer sumatoria en X, en Y y momento en cada una de las barras, ¿verdad? Y para la sumatoria de momentos en esta barra curva, ponerle que hago respecto al nodo ese de arriba, ¿verdad? Pero es que, tipo, justo en el nodo de arriba y en el nodo de abajo se va a anular. Entonces, tipo, mi intervalo de la integral sería igual 0 a pi. Sí, igual sería 0 a pi. Dale. Súper. Gracias. De nada. Sí, vos podés elegir eso y se va a anular porque justo todo lo que está acá es contrario a todo lo que está acá, ¿verdad? Pero es correcto, vos podés tomar eso y se va a anular. ¿Por qué? Porque justo tenemos un pedazo de circunferencia, ¿verdad? Una mitad y se va a anular. Pero súper bien, me encanta la pregunta, súper bien. Bueno, ahora pasamos a la matriz B sub 0, que después de sangrar con la matriz B ya es una más fácil, bueno, para no decir una mala palabra. Tenemos la sumatoria de momentos en el sistema, que ustedes saben que si tenemos un par, la sumatoria de momentos es 0 porque se anulan entre sí. La sumatoria de fuerzas en Y no existe porque tenemos un par, o sea, va a ser igual a 0. No es que no existe, la ecuación existe, solamente que es igual a 0.
Tenemos la sumatoria de fuerzas en I en nuestra barra 1, 2, 4, también es igual a 0. Ahora sí, la sumatoria de momentos en 4, que era aquí, sí va a ser igual a menos 1, ¿sí? Porque tenemos el pedazo de par apuntando hacia el sentido horario, que es negativo. Y luego tenemos la sumatoria de fuerza en X, que no hay fuerza, entonces es 0. Y la sumatoria de fuerza en X en la barra 3, lo mismo 0, ¿verdad? O sea, tenemos solamente este pedacito que ustedes ya se habrán dado cuenta con este ejercicio el anterior y se resolvieron más ejercicios, que cuando tenemos el estado virtual es muy... La matriz está llena de ceros, básicamente, ¿verdad? Muy poco... Cuando es carga puntual sí ya interviene más porque la carga puntual puede generar momento flector y genera fuerza, ¿verdad? O sea, mejor dicho, se involucra en una sumatoria de fuerzas, pero cuando tenemos un par, cualquier sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, porque el par es una flexión o una carga de momento flector, no es una fuerza, ¿sí? Entonces solamente en las ecuaciones que involucran momento flector va a involucrarse también mi par. Sí está dentro de la barra correspondiente y no en el sistema como en este caso. Buenos Aires. Para las matrices Q sub 0 y B nosotros sabemos que tenemos que cargar toditos nuestros datos, ¿verdad? De longitud, de inercia, área en el caso en el que solicite. O sea, eso quiero que quede bien claro. En este ejercicio decía así, grande, negrita, subrayado, todo, ¿verdad? Considerar solo las deformaciones por flexión. Solamente en el caso de que eso esté escrito, nosotros vamos a considerar solo las deformaciones por flexión. En cualquier otro caso se considera axial y flexión siempre. O sea, el número de componentes de nuestro ejercicio siempre va a ser 2 a menos a que el enunciado pida lo contrario, ¿sí? Buenos Aires. En la longitud están las longitudes de las barras. Esto es pi por r, ¿verdad? Que es la longitud de nuestra barra curva. Y nuestras inercias que ya eran datos. Recuerden nuevamente, estaban en centímetros a la cuarta. Nosotros tenemos que pasar en metros a la cuarta. Y fin, ¿verdad? Bueno. Fin. Bueno, estos son los diagramas producidos por las reacciones, ¿verdad? Que ya se está poniendo un poco fea la cosa. Pero vamos a verla la cosa y vamos a ver que no es tan grave como parece. Vamos a mirarle de a poco. Primero ustedes saben, vamos a mirar lo que hacen las reacciones nomás, que como vimos a la hora de generar nuestras matrices A, B sub 0, las reacciones no aportan mucho a variación o mucho quilombito, con el perdón de la palabra, en la barra curva. Ahora bien, la cara distribuida sí, pero sabemos también que nosotros, para mantener la generalidad del ejercicio, primero trabajamos con las reacciones y luego superponemos los efectos de acuerdo a la carga que esté presente en este ejercicio en particular. Entonces, primero la reacción. Barra 1. Vamos a trabajar solamente con la flexión porque eso es lo que me pedía mi ejercicio, ¿sí? Menos x2 por x, ¿sí? Y recordando que para la barra recta, sí, x va a ser s por L1, ¿verdad? O L sub 1 porque estamos hablando de la barra 1. En este caso particular, como solo estamos trabajando con flexión y al cargar nuestro número de componentes ya definimos que era 1, esto va a ir en la fila 1 porque Q sub 0 va a tener una sola fila. Recuerden siempre que para los demás ejercicios nosotros tenemos en la primera fila siempre cargamos lo que es axial y en la segunda lo que es flexión. En este ejercicio en particular no hay axial, por eso está cargado en la primera fila, ¿sí? Perdón, esta es la primera fila, esta es la barra, esta es la primera fila, perdón, me perdonan. Es barra 1, hipótesis, dejamos siempre genérico por si haya más de una, y es la primera fila, ¿sí? Menos x2 por s por L1. Para la barra 2 también es una barra recta, x3 por x, ¿verdad? Lo mismo, acá no hay nada nuevo. Ahora bien, la barra 3 sí ya tiene, no digo ni algo nuevo, pero algo un poco más que hay que sentarse a pensar, ¿verdad? Hay que decir, ok, ¿verdad? Bueno, la barra 3. En la barra 3 nosotros tenemos que tanto x4, que va a ser algo positivo porque el momento que hace es contrario a nuestro momento definido, y x3, que sí va a ser negativo porque está en el mismo sentido que nuestro momento, hacen un momento o crean una reacción de momento flector, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es llegar a estas fuerzas a su bracito en nuestro punto de corte, ¿verdad? Que en este caso va a ser este para x4, ¿verdad? x4 por esta alturita y x3 por esta distancia, ¿sí? Esta alturita, si hacen así un back a hace media hora por ahí, es igual a radio
menos radio por coseno. Radio, ¿verdad? Y radio por coseno, ¿sí? Para esta alturita chiquitita, ¿sí? Que era lo que sacábamos también cuando hallábamos la ecuación para el diferencial de presión. Y para x3 es esta distancia que es simplemente radio por seno, ¿sí? Y de ahí sale esta ecuacioncita que nosotros vamos a transformar en una ecuación en Scilab llamándole a la barra 3, hipótesis genérica, fila 1 porque solo consideramos momento flector, x4, hipótesis genérica, por r, lo único que hice fue sacar la r afuera, ¿verdad? 1 menos coseno de tita, menos x3, r por seno de tita, ¿verdad? O sea, es algo diferente, pero no es complicado todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos fuerzas puntuales, no representan mucho pienso, mucho mareo más que la trigonometría o la geometría, ¿verdad? En la barra 4 no teníamos reacciones y menos si entramos hacia arriba, ¿verdad? Entonces, sin ningún problema. Ok, acá empieza el tema, la superposición de efectos. En la barra 2 no hay tanto problema porque es una carga lineal distribuida que ya vimos 100 veces por ahí en estas semanas, ¿verdad? O sea, simplemente 20 por x, ¿verdad? Por x sobre 2 y es negativo por cómo está con respecto al momento, ¿verdad? Y eso cargamos. Cuando es superposición, recuerden que es lo que ya teníamos en Q sub 0, 2 en la fila 1, en la hipótesis 1 y en la fila 1. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una sola hipótesis y en esa hipótesis 1 están las cargas, ¿sí? Lo que ya estaba ahí, o sea, la nueva Q sub 0, 2, 1, 1 va a ser igual a lo que ya estaba ahí, menos 10 es porque es 20 dio 2 nada más, ¿verdad? 10 por S por L al cuadrado. ¿Por qué? Porque X está al cuadrado, ¿verdad? Y ustedes saben que X es SL2, punto por siempre porque estamos trabajando con vectores, ¿sí? Para que eleve componente a componente. No se olviden. Ok. Para la barra 3 necesito así que todos atendamos 1000 luego, porque siempre este es el problema. Fíjense, acá ya termina nuestro ejercicio y es la parte de apoyos elásticos. Este es el problema, siempre. O sea, siempre acá es donde tenemos muchas dudas, muchas confusiones, mucho de todo un poco. Entonces necesito 100% su concentración en esta barra. Para la barra 4 pueden apagar el cerebro si quieren, bola. No apagar el cerebro, pero apagar la mitad del cerebro por ahí. Pero acá quiero que prendan 150% por ahí de su cerebro. Así si tienen alguna duda despejamos ahora y entonces van a poder resolver cualquier ejercicio que tengan de barra curva, porque esto es lo último nuevo que vemos acá, que nuevamente les repito no tiene nada que ver con estructuras, tiene que ver con geometría o trigonometría, pero igual nosotros nos enfocamos a enseñarles así súper desglosado para que ustedes salgan sabiendo cómo yo puedo calcular una barra curva sumergida. Por ejemplo, en el futuro si ustedes tienen una presa, ¿verdad? Que tenga alguna forma curva por algún motivo que resulte mejor, ¿verdad? O sea, eso es lo que ustedes tienen que pensar cuando resuelven un ejercicio, no que se les pone por poner nomás, sino que en el futuro ustedes se pueden encontrar con este problema. Por eso tienen que aprender bien, porque en 10 años probablemente no se acuerdan cómo era así tipo de one, ¿verdad? Pero si aprendieron bien, como repasando y reviendo un poco los materiales o preguntando a un chiqui, ya de una les viene a la cabeza, cierto, era así, ¿verdad? Ok, luego de esa introducción barra motivación, no sé, vamos a lo que es la barra 3, ¿sí? Tenemos el diferencial presión, ¿sí? Pero ahora tenemos que atender una cosa que creo que es lo que más nos cuesta ver, porque yo cuando cursé también así, ¿qué está pasando, verdad? Nosotros todo este tiempo estuvimos trabajando con nuestro ángulo θ, que era el que variaba de 0 a 180 o de 0 a pi. Eso está súper genial y vamos a seguir trabajando con θ. Pero ¿qué pasa? Imagínense lo siguiente. Nosotros estamos haciendo el corte en un punto genérico, ¿sí? ¿Qué es un punto genérico? θ. Así como estuvimos trabajando cuando poníamos la carga P en un punto genérico y decíamos está en θ, ¿verdad? En el ¿cómo se llama? En el sector o en la sección que tenga ese ángulo θ, ese valor en ese momento, en ese corte, lo que sea. Genial. Pero para este corte que se hace en θ hay un montonazo de diferencial pesita acá, ¿verdad? O sea, necesariamente nosotros necesitamos
dos ángulos para poder desempeñarnos en el corte de una barra curva. ¿Por qué? Porque uno es el ángulo donde se hace el corte, que es θ, que es el ángulo con el que veníamos trabajando, que varía de 0 a 180. No, yo tengo que hacer el corte de 0 a 180 para recorrer toda mi barra curva. Perfecto, genial. Pero el otro ángulo es el ángulo que recorre mi diferencial P, cuando mi θ ya está definido. O sea, nuevamente, θ varía de 0 a 180. Y yo voy cortando mi barra, ¿verdad? De acuerdo a esa sección que yo hice, de acuerdo a ese número de divisiones que yo hice. Pero cuando yo defino un θ, P recorre otra vez todo de 0 a θ. ¿Se entiende esa diferencia entre qué es θ y qué es lo que llamamos alfa? O sea, son dos ángulos diferentes. El ángulo donde yo realizo el corte y el ángulo que recorre P, o las distintas diferenciales, ¿verdad? Diferencial P, ¿verdad? Para lograr el esfuerzo que yo necesito, ya sea flexión o normal o cortante o lo que sea. ¿Se entiende primeramente, antes siquiera de mirar estas ecuaciones o esto, por qué tenemos dos ángulos y no uno como venimos trabajando todo el ejercicio? Okay. Creo que todos entendimos, ¿verdad? Trate de ser muy explícita, pero muchas veces igual confunde un poco, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi ángulo θ donde yo hice mi corte, genial. Pero también tengo dónde está ubicada mi P genéricamente en ese momento, y esa P está ubicada a un ángulo alfa. Nuevamente recordando, θ va de 0 a 180 o de 0 a pi, alfa va de 0 a θ, ¿sí? Ok, una vez que definimos eso, una vez que entendimos eso, sí vamos a ecuacionar lo que es nuestra P, el momento que genera nuestra P, ¿sí? Nuestra P con respecto a esto, el bracito de palanca que tiene es esta rayita que está acá. Esta rayita que está acá, como todo en la vida, es parte de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que va a ser R por el coseno de este ángulo que está acá, ¿sí? Pero, perdón, por el seno. ¿Por qué? Porque está acá, ¿verdad? Y acá está el ángulo, da, ¿verdad? Okay. P por el seno de, R por el seno de este ángulo que está acá. Pero ¿a qué es igual este ángulo que está acá? Es igual, a θ menos alfa, ¿sí? Θ menos alfa. Entonces, P por R seno, ¿por qué le quiero decir coseno? Seno de θ menos alfa nos va a dar el momento flector acá, que como se dan cuenta tiene el mismo sentido que nuestro momento genérico definido en el corte, entonces va a ser negativo. Pero entonces es menos diferencial presión por R por seno de θ menos alfa. Lo que escribiendo como ecuación nos va a dar, como integral nos va a dar menos la integral de 0 a θ, ¿sí? De 0 a θ, o sea, estamos integrando con respecto a alfa, P por R cuadrado, porque es esta R por esta R, por seno de θ menos alfa por diferencial alfa. Pero díganme ustedes una cosa, o sea, no me van a decir probablemente que yo me voy a responder, pero piensen ustedes una cosa. Acá yo estoy definiendo la integral de este corte en particular, así. El corte que se hizo en θ igual a 30 grados está definido por esta integral, el momento flector. Pero me faltan todas las demás secciones. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que recorrer todas las θs posibles de acuerdo a las divisiones que yo hice, y dentro de cada θ yo tengo que hacer esta integral, ¿sí? O sea, yo tengo que sumar varias integrales para poder realmente hallar el momento flector que causa esa P, ¿ok? Entonces, vamos a tener que indefectiblemente trabajar con un ciclo for, ¿sí? Y el ciclo for va a recorrer desde 2 hasta n más 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ir desde la primera división. Acuérdense, nuestro número de divisiones en una barra va de 0 hasta n más 1. ¿Por qué? Por lo que habíamos hablado siempre, ¿verdad? Que si yo divido una vez, tengo dos pedazos, ¿sí? Entonces, vamos a ir de 2 en realidad, porque nuestros vectores no tienen la componente 0, tienen la componente 1, la componente 2, y vamos a empezar en la segunda componente. ¿Por qué? Porque la primera es el 0, o sea, el ángulo θ es 0, no vale la pena analizar. Vamos a empezar en la segunda componente y vamos a irnos hasta la última, que es n más 1. Vamos a llamarle momento auxiliar a esto, ¿verdad? O sea, como les dije,
para cada tita nosotros tenemos una integral. Entonces, cada una es un momento auxiliar que vamos a definir como un vector. Un vector que para cada tita calcule la sumatoria de momentos con respecto a alfa, ¿sí? Y ahí cargamos menos la integral, ¿verdad? In spleen de. El parámetro de integración, recuerden, es alfa. Y alfa, ¿de dónde a dónde va? Va de 0 a tita. Nosotros definimos nuestra división o dónde está tita. Fíjense que siempre que le llamamos a tita le llamamos a t y adentro le ponemos algo, le recorremos t, puede ser la primera componente, la segunda, la tercera, pero la bondad, no sé, lo que tiene alfa es que varía desde 0 hasta tita. Entonces tiene que recorrer necesariamente dentro de lo que era nuestro parámetro t, nuestro ángulo tita, desde 0 hasta la componente en la que yo estoy trabajando, ¿sí? O sea, vamos a ver si entendemos. A ver, voy a ejecutar este y vamos a borrar más este. Este es tita. Yo tengo en 0, 0.31, 0.62, 0.94. Vamos a suponer que este corte está en este que es 0.94. ¿Sí? 0.94. Entonces, nuestra integración va a ir de 0 a 0,94. ¿Verdad? Y por eso es que nuestro parámetro de integración, o lo que es alfa, va de 0 a eso. ¿Sí? Y luego tenemos la P también. ¿Qué pasa con la P? Recuerdan que la P también tiene que ser necesariamente un vector. ¿Por qué? Porque P va variando según la altura que tenía nuestra barra curva. Entonces P también nosotros tenemos que recorrer desde 1 hasta esa división. Nosotros dijimos que estamos trabajando en 0,94, o sea, P va a recorrer este y este. ¿Sí? Y para todos esos tiene que multiplicar por el radio al cuadrado, por el seno de tita menos alfa. ¿Cuál es la diferencia de escribir tita menos alfa? Fíjense, o de tita y alfa en realidad. Tita es un número definido, o un sector, o una sección definida. O sea, tita es 0,94. Una parte de mi vector. Pero alfa va de 1 a esa parte del vector que yo denominé tita. De 0 a 0,94. Tita es 0,94 en ese entonces. Alfa va de 0 a 0,94. P va de 20 a 28,24. ¿Se entiende eso o no se entiende? Porque les juro, esto nomás es barra curva. Si nosotros entendemos esto de barra curva, ya está ya. Ya está ya, ustedes pueden presentarse al taller con una carga distribuida en barra curva. Y acabó el pleito. ¿Sí? Por eso tenemos dos ángulos, por eso tenemos esta manera de llamarle, porque necesitamos eso, porque tenemos una cara distribuida, y no solamente una cara distribuida, sino puntos de corte que van variando respecto a un ángulo. No es una barra recta. Si fuese una barra recta, por el amor de Dios, sería todo mucho más fácil. Pero acá todo, absolutamente todo varía. Varía el diferencial presión, varía la ubicación, varía el ángulo de corte, varía todo. Y no es una ecuación para nada lineal, ¿sí? Bueno, si nadie me pregunta nada, yo entiendo que todos estamos contentos y felices. Bueno, les había mencionado que mouse, vamos a imprimir mouse. M auxiliar. Estas son las sumatorias de los momentos en los diferentes... Bueno, voy a borrar otra vez esto. Esto es T. Esto es mouse. Esta es la sumatoria de momentos cuando tita es 0. Esta es la sumatoria de momentos cuando tita es 0,31. Esta es la sumatoria de momentos cuando tita es 0,62 y así sucesivamente. Fíjense que para el punto más bajo es menos 320. ¿Sí? Pero esto otra vez nosotros tenemos que sumar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es tipo un pedazo nomás, ¿sí? Entonces nosotros, todo este mouse tenemos que sumarle a lo que era nuestra Q sub 0,3. Porque, ¿recuerdan? Q sub 0. Q sub 0, pues nosotros teníamos cargado primeramente con lo que era la reacción nomás, ¿sí?
Y a eso que está en la reacción nomás, yo le tengo que sumar todos estos momentitos auxiliares o todos estos momentos flectores, ¿sí? En cada puntito, en cada sección. Choco, 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 choco. Y ahí recién yo tengo mi diagramita, ¿sí? Súper. Ok, creo que todos estamos de acuerdo. Bueno, después del show de la barra curva, la barra 4 ya es así simple en el sentido de que es ver este triángulo, ¿verdad? Es ver ecuacionar, ¿sí? No sé si quieren detenerse en esto, pero básicamente es hacer el área del triangulito, que va a ser 20 por x dividido 2, ¿verdad? 20x por 2 dividido 2, mejor dicho. Luego hacer por el 1/3 y de acuerdo a el sentido de momento que hace, se queda nuestro signo ya sea negativo o sea positivo, ¿sí? O sea, según yo, esta parte ya es pan comido, ¿verdad? Pero si no, me preguntan y vemos desglosadamente. Bueno, la matriz B, después de esta matriz Q sub 0, que a mí todo ya me hizo doler la cabeza, ¿verdad? Ya es pan comido. ¿Por qué? Porque saben que la parte de reacción es simplemente ponerle un 0 a nuestras X. Y la parte de superposición de efectos depende nada más de lo que es nuestro par unitario, que es ya una joda en comparación a lo que era nuestra carga del agua, ¿sí? Para la barra 2 tenemos este parcito, menos 1, tiene este sentido. Para la barra 3 tenemos este parcito, menos 1, tiene el mismo sentido. Entonces simplemente a lo que es la ecuación de la barra 2 le vamos a restar un 1 y también a la ecuación de la barra 3 le vamos a restar un 1. Esta es la parte virtual. Y para cerrar tenemos la parte de apoyos elásticos, ¿sí? Que si veíamos nosotros nuestras reacciones, le tenemos a X6 y a X5 en lo que son nuestros apoyos elásticos, ¿sí? X5 y X6. Entonces, recuerden el for siempre recorriendo todo lo que son las hipótesis virtuales, las hipótesis reales, y a lo que teníamos en el cálculo de la R0 o del desplazamiento, le vamos a multiplicar X real por X virtual dividido nuestra rigidez, tanto de la reacción 5 como la reacción 6, porque tenemos en este caso dos reacciones que corresponden a dos resortes lineales. Bueno, eso es todo lo que nosotros tenemos que cargar acá, ¿sí? Esta parte no les puse en la diapositiva porque es parte del esqueleto. Lo único que varía acá es, fíjense, en la matriz D, nosotros en vez de tener dos componentes, vamos a tener solamente lo que corresponde a la parte de la flexión, ¿verdad? O sea, si yo le imprimo a D acá, tengo solamente una, ¿verdad? Ya no es una matriz de 4 componentes. Y de hecho que si ustedes ejecutan esto, ¿verdad? Van a tener lo que es el desplazamiento sin el trabajo del resorte y considerando el trabajo del resorte, ¿verdad? Hicimos nomás esa división para que se note cómo afecta al resorte, ¿verdad? En lo que es cómo disminuye el giro relativo, la existencia de esos resortes allí. Bueno, nadie hoy escribió nada en el chatcito, pero yo no sé si alguien tiene alguna duda antes de cerrar lo que es la clase de barra curva. Sobre la clase, ¿verdad? Si tenemos alguna duda sobre el taller el siguiente miércoles, dejo de grabar y hablamos, para que no se quede muy largo el video porque ya va a ser luego de 1 hora. Bueno, creo que nadie tiene ninguna duda. Adiós.